Dios les bendiga a todos. Quien les habla, el pastor José Manuel. Para los que no me conocen, somos pastores con mi esposa aquí en el barrio de La Boca, ya por más de 40 años, 40 y pico de años largos. Estamos transmitiendo de aquí, del barrio de La Boca, capital de Argentina, para todos aquellos hermanos, pastores que nos ven más allá de las fronteras de nuestro país. Sabemos que tenemos hermanos queridos que nos conocemos, algunos nos hemos conocido a través de este medio, de los medios de internet, otros ya nos conocíamos de antes. Pero bueno, muy especialmente un abrazo grande para nuestra amada iglesia, que el Señor les bendiga muchísimo. Y bueno, estamos con gran esperanza que pronto podamos hacer nuestras reuniones. Ya estamos tratando de organizarnos porque las aperturas para las reuniones con gente van a ser no con muchas personas. Entonces tenemos que organizarnos para ver cómo podemos hacer las reuniones, los días de culto, los días de reuniones, cuántas personas pueden venir, quiénes son los que van a venir. Es todo un trabajito. Gloria a Dios. Bueno, seguimos teniendo lindas noticias, gracias por los testimonios de gente que se sigue entregando y conociendo al Señor. Agradezco mucho que nos cuenten lo que Dios está haciendo, porque al no poder estar juntos, si ustedes no nos mandan un mensaje por WhatsApp o por el chat cuando estamos al aire, que usted pueda poner, hola, lo estamos viendo de tal lugar, acá se han convertido tantas personas, eso nos va a ayudar. Estamos en un momento muy, muy especial, y aunque a veces aquí en la tierra los hombres pasan problemas, dificultades, cuando digo hombre hablo de hombre y mujer, término genérico, los que somos creyentes y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que tenemos un cuidado de parte de Dios, un cuidado especial. Vivimos en un mundo maravilloso que desgraciadamente el hombre no sabe cómo cuidarlo y lo está destruyendo de poco. Pero la conexión con Dios, el contacto con Dios, nos hace a veces, perdóneme la expresión, pero en muchas ocasiones nos hace, ¿cómo podríamos decir? Que estamos como revestidos por el poder de Dios. Nos hace casi incorruptibles, aunque todavía no lo somos. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, el cual Dios ha compartido con nosotros, hace que la presencia de Dios viva en el Hijo y en la hija de Dios. Por eso en estos días vamos a estar mirando una de las cartas del apóstol Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, yo he puesto un título al tema que vamos a tratar: llamados a participar de la naturaleza de Dios. Cuando digo llamados, es que la Biblia nos da a entender que podemos ser participantes de la naturaleza de Dios. Entonces, vamos a ver esto. Esto está escrito, y lo que está escrito, escrito está. Si lo ha escrito Dios, como hemos dicho en reuniones anteriores, el mensaje es ex cátedra. Nadie lo puede cambiar. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para los que están mirando la palabra, la Biblia, la palabra concupiscencia se traduce debilidad carnal. La debilidad carnal en el ser humano. Por ejemplo, acá se tendría que leer así: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la debilidad carnal. En estos dos versículos, el apóstol Pedro dice tantas cosas. Mire, yo he predicado muchísimas veces de estos dos versículos y sin repetir siempre lo que he dicho en algún momento, sigo encontrando en la palabra de Dios cosas nuevas. Y en estos dos versículos dice tantas cosas que vamos a comenzar hoy y lo vamos a seguir porque tiene mucha enseñanza la palabra de Dios. A la mañana, yo me imagino que usted también tiene su carraspera, ¿no? Bueno, siempre cuesta un poquito. Acá el apóstol Pedro dice en este texto que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. No espectadores, sino participantes. ¿Por qué digo no espectadores? Porque algunos creyentes miran a Dios, después se miran a ellos y dicen, bueno, pero Él es Dios y Él puede hacer muchas cosas porque Él es Dios. Y eso es verdad. Lo que no es verdad es lo que siguen diciendo. Dicen, nosotros somos criaturas creadas por Él y estamos limitados. Bueno, divino es Dios, nosotros no podemos hacer muchas cosas. Eso depende de la voluntad de Dios. Bueno, mire, tengo buenas noticias. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y la voluntad de Dios es que Él puede y quiere bendecirnos, sanarnos, libertarnos. Quiere y puede. Pero a su vez, Pedro está diciendo otra cosa. Que nosotros podemos llegar a participar de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque nosotros estamos en la carne, en un cuerpo de carne, y Dios, dice la Biblia, es espíritu. Es una persona espiritual. Él es eterno, y nosotros, los que tenemos a Cristo, tenemos eternidad en el alma y en el espíritu, pero nuestro cuerpo va a quedar aquí el día que nos vayamos para el cielo, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo que Dios nos ha enviado hace posible lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí, que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir naturaleza divina? Bueno, esto quiere decir que las características de la naturaleza de Dios pueden estar en nosotros cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Repito, las características que hay en la naturaleza divina pueden estar en nosotros desde el mismo momento que recibimos a Cristo y Él comienza a obrar desde adentro nuestro, y las características de la naturaleza de Dios que están en Cristo empiezan a aflorar en nuestra vida y comenzamos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. A ver, algunas características de la naturaleza de Dios: bondad, mansedumbre, justicia, misericordia, piedad, paciencia, gozo, paz, dominio propio, fidelidad, honestidad, amor,
etcétera, etcétera. Estas cosas maravillosas que están en la naturaleza de Dios, estas características, no son dadas a través del Espíritu Santo, porque ningún ser humano tiene estas características como parte de su propia naturaleza. Y usted dice, no, yo no soy una persona mala, y yo no he hecho mal a nadie. No, déjeme terminar. La naturaleza con la cual Dios nos creó era similar a la que Dios nos está dando ahora por el Espíritu Santo. Pero cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, eran a semejanza e imagen de Dios, con las características de Dios, hasta que el Espíritu Santo se apartó de ellos porque ellos pecaron. Entonces, cuando la persona está sin Cristo y sin Dios, que no conoce ni la palabra ni su propio Dios, su creador, estas características de Dios no están en ella porque el Espíritu Santo no está en la persona. Y las características naturales que podía tener en el principio han sido corrompidas, como dice acá, que lo hemos leído hoy, por el pecado. El pecado. El pecado que entró en nosotros, que afectó a nuestra naturaleza natural y creada por Dios, fue afectada por el pecado. Y entonces hace que en nuestra naturaleza hoy estemos muy debilitados para ser tentados por toda iniquidad. El espíritu reinante en el mundo sin Dios es un espíritu que la Biblia le llama espíritu de iniquidad, de maldad, que no viene de Dios, sino que viene desde las tinieblas, desde el príncipe de las tinieblas, y que a través de las tentaciones que él produce desde las tinieblas, los hombres y las mujeres que podrían vivir en luz, eligen las tinieblas para vivir conforme a las tentaciones que este muchacho Satanás le presenta. Usted dice, pero ¿qué son esas características nuestras que son débiles y en las cuales podemos ser tentados? Mira, hay que ponerla en palabras. Tener miedo, por ejemplo. Yo veo ahora una población llena de miedo. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Ojalá lo pueda comprender. Codiciar. La codicia no existe en Dios. La codicia está en el ministerio de iniquidad. Ser orgullosos. Dios no es orgulloso. El Espíritu de Dios no es orgulloso. Esto está en el espíritu de iniquidad. Ser egocéntricos. Eso tampoco está en Dios. ¿De dónde salió todo esto que está en nosotros? Ahora, en Santiago capítulo 1, vamos a leerlo. A ver, yo lo voy a buscar porque usted está con la Biblia y también tarda un poquito, entonces mientras yo lo busco, lo acompaño. Santiago capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, Santiago capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, si usted y yo somos tentados, no diga que es tentado de parte de Dios. Esto me lo mandó Dios. No. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia debilidad carnal, es atraído y seducido. Así que Dios no puede ser tentado por su propia naturaleza, santa, 3 veces santa, apartada del mal. No puede ser tentado, dice la Biblia, y Él no tienta a nadie, porque no es el deseo de Dios tentar a alguien. El que tienta para destruir ya sabe quién es. Ahora, nosotros somos tentados. ¿Y en qué somos tentados? En nuestra debilidad carnal, en nuestra concupiscencia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios.
como Dios es un Dios santo, el pecado no lo toca. La tentación no puede violar su naturaleza. Pero nosotros, como ya hemos cedido tantas veces, nuestro cuerpo y a veces nuestra alma está viciada y necesita de la ayuda del Espíritu Santo para limpiarnos de estas cosas. Ahora, el apóstol Pedro dice que cuando creemos en su palabra y sus promesas, porque aquí está hablando de promesas, y en el poder de Cristo, la naturaleza de Dios llega a nosotros. Por supuesto, llega por el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a mirar un poquito cada palabra de estos dos textos. Volvemos, estamos en Santiago, vamos a volver a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En ese texto, o con ese texto solo podemos estar varios días. Pero tratemos de mirar un poquito acá. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos la dio Dios. Primero, las cosas que pertenecen a la vida. Todas. ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? Todas las cosas. El alimento, el vestido o la vestimenta, una vivienda donde un techo, digamos, una familia, amigos, compañeros, dinero para vivir, muebles que necesitamos en casa, no sé, las cosas naturales de la vida. Dice acá Pedro que Dios nos ha dado todas las cosas. Ya algunos están pensando, me parece que no es cierto porque a mí me faltan un montón de cosas. Pero sigamos un poquito más adelante. Estas son las cosas que pertenecen a la vida. Después dice, las cosas de la piedad, las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad. Cuando habla de la piedad, habla de las cosas espirituales. El Espíritu Santo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha entregado a su Hijo para que venga a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, morir, resucitar, nos dio a su Hijo, a su Espíritu, sus ángeles acampan alrededor nuestro y nos defienden, su poder, su gracia, porque permanentemente nos está dando gracia, su amor, su paz, su gozo, la comunión con Él, porque Él ha dicho, aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, acá no hay domingo ni feriado, todos los días estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir, hermanos, que tiene razón el apóstol Pedro. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, a la piedad. Pero algunos dicen acá falla algo, ¿no? Pedro dice que Dios nos ha dado todas estas cosas mediante el conocimiento de Cristo y de Dios. Vuelvo a repetir, dice que nos dio todas estas cosas, las naturales y las espirituales, por medio del conocimiento de Cristo. Pero si nos ha dado todas estas cosas, ¿cómo puede ser que haya tanta necesidad en el mundo, verdad? Bueno, justamente porque al mundo le falta el conocimiento de Cristo. El mundo puede conocer muchas cosas, ya sea lo que el mundo llama los intelectuales, porque tienen mucho conocimiento de muchas cosas, pero todas relacionadas con esta vida natural, pero no con las espirituales. Y las espirituales son primero que las naturales.
Ustedes saben que lo natural vive por lo espiritual, aunque muchos lo niegan, ¿no? Ahora, justamente dice la palabra de Dios que Cristo es el creador y el dueño juntamente con el eterno. Él es el dueño. Dice que en Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, visibles e invisibles, las que están en la tierra, visibles o invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, Él es el creador. Luego la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Tiene la vida natural y la vida espiritual. El que busca el gobierno de Dios, lo dice en otras palabras, dice, más busca primeramente el reino de Dios. Está diciendo, busca el gobierno, busca que te gobierne Dios y todas las cosas, el gobierno de Dios y su justicia, y todas las cosas de este mundo y las espirituales vendrán por añadidura. Y usted dice, ¿cómo es esto, pastor? Sencillo, no vienen porque usted es lindo, porque usted es más bueno. No, es que ahora dentro de usted está el dueño. Dentro de usted y dentro mío está el creador. Y las cosas responden al creador. Todo responde al creador, menos el ser humano que tiene libre albedrío. Pero viene el día cuando va a tener que comparecer delante del creador a ver qué hizo con el libre albedrío. Pero todas las demás cosas responden al creador. Por eso dice que el que busca el reino de Dios, el gobierno de Dios y su justicia, todas las cosas le van a venir por añadidura. ¿Por qué? Y porque el dueño las requiere y vienen. Todas, las espirituales y las naturales. Qué maravilla, ¿no? Y no solo las naturales, también las celestiales. Ahora, claro, alguno que me está mirando debe pensar, me parece que este hombre se está creyendo igual a Dios, o está queriendo decir que podemos llegar a ser igual a Dios. Mire, Dios nos libre de que nosotros podamos tener una pizca de pensamiento de querer ser igual a Él. Es imposible que un Dios tan grande y poderoso, que en la semana que viene yo le voy a hablar algo de la grandeza de Dios, para que se dé cuenta que el que piensa que puede ser igual a Dios, bueno, está mal de la cabeza. Hay que orar por esa persona. Sinceramente, hubo un solo personaje que quiso ser igual a Dios. Este fue Satanás. Y usted sabe la historia. Y fue echado del cielo. ¿Por qué? Porque él pensó que podía ser igual a Dios. Pero yo quiero decirle lo que Dios dice. La Biblia dice, por la palabra de Dios, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que seamos semejantes a Dios. No igual, pero sí podemos llegar a tener un parecido, ¿no? Y luego dice que Él nos dio su Espíritu Santo para que el mismo Dios viva dentro de nosotros. Y le agregamos lo que dice Pedro acá, que Pedro dice que, y lo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo, que podemos llegar a ser participantes de las características de la naturaleza de Dios. ¡Qué maravilla! Hay un texto en la Biblia que, por supuesto, los teólogos cuando lo han traducido no se animaron a poner lo que decía allí. Hay una parte que dice que Dios nos hizo semejante a los ángeles, pero en el original dice, nos hiciste semejantes a Dios. Quiere decir que somos semejantes a Dios. La palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño. Podemos ser semejantes a Cristo. Ahora, hasta aquí hemos visto que Dios quiere y ha decidido darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y las que son espirituales también, las que pertenecen a la vida espiritual.
Ahora, en el versículo 4 dice por medio de qué podemos llegar a participar de esta naturaleza divina. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la debilidad carnal. Por medio de las preciosas y grandísimas promesas. Quiere decir que Dios ha declarado, ha dicho, porque las promesas son palabras de Dios, nos ha entregado, y mire el calificativo que le da, preciosas y grandísimas promesas. Maravilloso. Los teólogos han encontrado, y escuche la cifra, 3.565 promesas de Dios en toda la Biblia. En toda la Biblia, mire, la Biblia es una biblioteca, tiene 66 libros. En todos esos 66 libros, Dios ha dado a sus hijos y a sus hijas 3.565 promesas. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de ellas, los hijos y las hijas de Dios, los que siguen a Cristo y los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Promesas de salvación, promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de prosperidad, promesas de protección, promesas de guía, promesas de perdón, promesas de amor, de paz, etcétera, etcétera. Más de 3.500 promesas. Impresionante. Ahora, claro, usted dice promesas. Nuestra mente está pensando como hombre y dice, estamos cansados de promesas. Los políticos prometen, los vecinos prometen, los patrones prometen, todos prometen y después no cumplen. Bueno, pero en Dios es distinto. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántas? Todas. Todas las promesas de Dios son en Cristo, en Él acentuado, está hablando de Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Es decir, se cumplen. Están listas para recibirlas. Por medio de nosotros. Es decir, nosotros somos los que las recibimos. ¿Y cuándo las recibimos? ¿Para qué las recibimos? Para que la gloria sea para Dios. Esto quiere decir que en Cristo todas las promesas de Dios están dispuestas para el que cree y el que la tome para sí. Las promesas de Dios son palabras de Dios y la palabra de Dios no solamente son palabras que se las lleva el viento, sino que Él mismo dice que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, las promesas están escritas en toda la Biblia y están ofrecidas y firmadas por Dios. Escuche esta. Dice Jesús, todo, ¿cuánto? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Primero, para que el Padre sea glorificado en el cielo. Segundo, para que tu gozo sea cumplido. Todo lo que pidieres al Padre. Esto es como que Jesús firmó un cheque en blanco. Todo lo que pidas, llena el cheque. Firmado
Jesús de Nazaret. Todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, está firmado por Él. Creyendo que lo vas a recibir, sin dudar, ya está. Hay una clave, sin dudar. Cheque en blanco, firmado por Él. Contra el banco del cielo. Ahora, hay personas, hermanos, que agarran una promesa y se lo pasan llorando. Señor, que esta promesa se cumpla en mí, necesito de tu promesa, que se yo. Y claman y lloran y gritan. Escúcheme, cuando usted tiene un cheque firmado al portador y usted va al banco y lo atiende el cajero, no se pone a llorar con el cajero, págamelo, que me lo tenés que pagar, fíjate el fe. No, usted entrega el cheque y se lo pagan, salvo que no tenga fondo. Pero en este caso, el banco del cielo está intacto. Y cuando Dios promete es que hay riquezas en gloria. Yo ni me pongo de rodillas delante del cajero, ni me golpeo el pecho, ni lloro, ni le ruego. No, le paso el cheque y espero que me lo pague, que me lo dé. ¿Por qué? Porque está firmado y sé que hay fondo. Y esa firma, la firma que va ahí, es el dueño de la plata que me tienen que dar en el banco. Y si él firmó, está autorizado por él. Las promesas están autorizadas por Dios. Le doy otro ejemplo que ya en algún momento lo he dado. Las promesas de Dios es más o menos similar como cuando usted va a un restaurante y le traen la carta y usted ve allí todos los platos de comida que están ofrecidos. Usted mira, elige el plato, mientras el mozo está paradito ahí y le dice, tráeme esto. Y el mozo va y se lo trae. Directamente. ¿Te lo pidió? Si está ofrecido ahí, le va a traer lo que está ahí. Por eso está ahí. Bueno, cuando usted agarra la Biblia va a encontrar que las promesas de Dios son los platos maravillosos que Dios ha prometido. En este caso no de comida, pero sí de todo lo que necesitemos. Allí está la promesa. Cuando usted dice, Padre, esto es lo que necesito, gracias por dármelo, eso te lo da Dios. Claro, usted me está escuchando y dice, no me compare un mozo o un restaurante con las cosas de Dios, porque claro, el mozo le trae la comida porque usted la paga. Si no, no se la traería. Bueno, tengo buenas noticias para usted. Las promesas de Dios ya están pagas. Cristo las pagó. En la cruz del Calvario pagó la deuda suya y mía. Hoy está todo gratuito por su amor y misericordia. Esa no la tenía clara, pero esto no es ninguna revelación. Pero como nosotros pensamos como humanos y tenemos que entender el plan divino de Dios, las promesas de Dios son similares. El mozo la trae porque se la pagamos nosotros. Y Dios nos entrega las promesas porque las pagó Cristo. Por eso dice, en Cristo son amén y en Cristo son sí. Sí y amén. ¿Por qué? Porque Él pagó la deuda nuestra para que Dios nos pudiera regalar estas promesas tan lindas. Qué maravilloso el plan de Dios, ¿no? Todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Ahora, participamos, dice, de la naturaleza divina por medio de las promesas de Dios. Recordamos algunas promesas hoy, antes de ir a orar. Mire, tal vez hay gente que me está mirando, hay muchos que son creyentes y que están mirando y oyendo, pero hay otros que ni saben dónde están las promesas. Le voy a decir algunas, muy sencillas. La primera y principal, dice, porque vivimos en un mundo enfermo, yo soy Jehová, tu sanador. Ninguna enfermedad de las cuales ha venido al mundo vendrá a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Otra promesa, de cierto te bendeciré con abundancia
y te multiplicaré grandemente. Promesa de Dios en Cristo Jesús. Escuche esta para usted que está teniendo algún tipo de temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerza, siempre te ayudaré. No te faltará sustento, te sostendré con mi justicia. Promesa de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, te estaré mirando atentamente. Promesa de Dios. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí está la promesa. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. 3.560 promesas. Solamente le leí 4 o 5. Mi Dios suplirá, dice Pablo, todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Es una declaración, porque Pablo creía en las promesas de Dios. Y si usted dice, pastor, yo soy débil, hay cosas que no me animo a hacerlas, otras estoy trabado. Escuche, San Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Si usted está mirando allí, en esta hora quiero orar por usted. Y quiero llevarlo a Jesús. Si usted nunca recibió a Jesús, primero vamos a atenderle a usted que no conoce a Jesús. Después vamos a orar por los que creen en el Señor. Pero usted que todavía no recibió a Cristo en su corazón, bueno, primero tiene que recibir a Cristo. Y en la próxima prédica que demos yo le voy a decir cómo después de recibir a Cristo, qué es lo que tiene que hacer. Porque hay mensajes que hablan de que Cristo es el Salvador, y Cristo es el sanador, y Cristo es el libertador. Maravilloso. Pero ¿y después qué? Tenemos que aprender a caminar con Dios. Y ahí hay una profunda enseñanza en la palabra de Dios que usted tiene que aprender. Pero ahora usted va a entrar por la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que vamos a recibir a Cristo, yo le guío. Y si usted quiere, repita conmigo estas palabras. Y para no distraerse, cierre sus ojos si quiere y piense en Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti para pedirte perdón por mis pecados, mis errores, mi ignorancia. Señor, ayúdame a comprender mucho más de tu palabra. Hoy he escuchado que tú eres el Dios que me has entregado a Cristo para que yo sea salvo. Yo recibo a Jesús en este día. Lo recibo como mi Salvador. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora en su nombre que tú me recibas en tu reino. Quiero caminar bajo tu directiva, tu gobierno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando termine de mirar este programa, vaya a un lugar, a solas, siga hablando con Dios, consiga una Biblia y lea la palabra de Dios, porque ella es la que le va a guiar cada día a conocer más a Jesús. Y al pueblo de Dios amado, a los pastores que están allí detrás de cámara, buscando a Dios, añorando que Dios haga algo en estos días. Dios es bueno, mis queridos hermanos, amigos, consiervos, y Dios está atento, como decíamos recién. Sobre ti fijaré mis ojos,
Estamos delante de sus ojos, Él nos cuida. Tenga fe, tenga confianza. Padre, en el nombre de Jesús, te pido ahora por cada hijo, cada hija tuya, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, por los que están pasando algún tipo de necesidad, que tú, Señor, traiga sobre ellos las promesas, aquellas maravillosas promesas de provisión. Provee a aquel que necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los que están enfermos y sánalos en esta hora, porque dice tu palabra, envió su palabra y los sanó. En esta hora, Señor, envío tu palabra de sanidad y declaro que estas personas enfermas son sanas por el poder de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, pido por los consiervos, por los pastores, por las pastoras que están allí predicando tu palabra, Señor, que tú los levantes cada día más y las uses para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre me oyes. Amén y amén.